Muy buenas tardes. La institución especializada en ciencias de la salud tiende a presentar el siguiente curso con la ponencia relacionada a la farmacoterapéutica actual de las enfermedades ocasionadas por el estrés. Anteriormente habíamos estado observando cómo el estrés era un generador de un proceso de enfermedades cardiovasculares, como la más representativa es la hipertensión arterial. Y básicamente cómo podemos observar cómo el estrés permite la activación del sistema nervioso autonómico simpático con la descarga de catecolaminas. Estas catecolaminas pueden generar un proceso de incremento de la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, el incremento de la resistencia vascular periférica, y cómo ese incremento de las catecolaminas puede conllevarnos hacia un incremento en la formación y también activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que por último va a conllevarnos a la liberación de la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor y que va a generar un incremento del ventrículo izquierdo, dándose una hiperplasia ventricular izquierda. Es un recuento para poder observar también cómo se puede generar mediante esta activación autonómica y por ende el sistema renina-angiotensina-aldosterona, cómo la aldosterona puede generar una retención de sodio y el sodio acumulación de líquido y por ende aumento de la volemia, que nos va a conllevar a un incremento del gasto cardíaco. Entonces, este es un panorama que habíamos conversado ya anteriormente, cómo el estrés se asocia a un incremento de la presión arterial, que nos lleva a una hipertensión. Hacemos hincapié que el estrés no es negativo, se vuelve negativo cuando es crónico, cuando comienza la cefalea constante, las contracturas cervicales, lumbares, la fatiga, cuando comienzan a ocasionarse cambios y alteraciones anormales en el ritmo del sueño. Ahí estamos frente a un estrés patológico, y ese es el negativo. Ese nos va a conllevar a procesos infecciosos, hay enfermedades cardiovasculares como el estrés. Viendo ello, entonces nosotros nos enfocamos en primer lugar a la farmacoterapéutica. Entonces, los tratamientos farmacológicos con sus diferentes características farmacoterapéuticas para tratar las enfermedades cardiovasculares. El primero de ellos nos vamos a enfocar a la hipertensión arterial. No olvidar que es una de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia e incidencia a nivel mundial, dentro de enfermedades no transmisibles. Entonces, es importantísimo enfocarnos en esta enfermedad. Ya habíamos visto anteriormente cómo es la génesis de esta enfermedad por estrés. Entonces, tenemos que observar cómo puede ser la farmacoterapéutica, ¿no? Los tratamientos farmacológicos evaluados de su efectividad, seguridad y conveniencia para darle un marco farmacoterapéutico. Entonces, visto ello, nosotros tenemos un conjunto de grupos antihipertensivos, grupos farmacológicos antihipertensivos. Tenemos en el cursor uno de los principales, y son los YECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Vamos a ver posteriormente en el mecanismo celular molecular cómo actúan y cómo nos permiten coberturar en forma efectiva, en forma eficaz esta enfermedad. Vamos a ver también posteriormente qué aspectos de seguridad debemos de tener en cuenta y quién es el más conveniente dentro de estos YECAS. Bueno, decir que entre los YECAS tenemos el captopril, enalapril, lisinopril, ramipril. Forman el grupo de los YECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En la parte izquierda tenemos a los diuréticos. Dentro de los diuréticos, no olvidar que tenemos los dos grupos principales, que son los diuréticos tiazídicos y los diuréticos de asa. Tener un hincapié importante en los tiazídicos. Son los que están indicados para la hipertensión arterial esencial. Quiere decir, aquella hipertensión que no tiene picos de crisis. En este caso tenemos a la a la hidroclorotiazida, a la indapamida, pero el de mayor uso en la sociedad es la hidroclorotiazida. Los diuréticos de asa, que no se utilizan para la hipertensión arterial esencial, están indicados para la retención de líquido, como es el edema, y en segundo lugar, para la crisis hipertensiva, tenemos a los diuréticos de asa, que vienen a ser la furosemida.
Asimismo, tienden a utilizar una combinación de YECAs con diuréticos ahorradores de potasio y diuréticos tiacídicos, o diuréticos tiacídicos con diuréticos ahorradores de potasio, debido a que los diuréticos tiacídicos o los diuréticos de asa tienden a eliminar el potasio. Entonces, los ahorradores de potasio, como el metilpireno, la amilorina, ¿sí? Los ahorradores de potasio y los inhibidores de la aldosterona, como el espironolactona, tienen como función básicamente actuar a nivel del túbulo colector, impidiendo la eliminación o salida de potasio hacia el lumen urinario y eliminando o evitando la reabsorción de sodio, que aproximadamente es un 2% a nivel de ese túbulo. Luego tenemos los antagonistas de los receptores de enzima, tenemos los ARA2. Los ARA2 básicamente que se encuentran estos receptores a nivel posterior, ya a nivel de los vasos sanguíneos principalmente. Aquí tenemos el grupo conformado por losartán, irbesartán, valsartán, telmisartán. Estos son los ARA2 que básicamente van a bloquear la interacción ligando receptor entre el interleucina 2 y el receptor ARA2. En la parte izquierda tenemos a los beta bloqueantes. Aquí tenemos un aspecto muy importante porque tenemos los beta bloqueantes, los cardioselectivos como el atenolol, pero también tenemos a los mixtos, a los no cardioselectivos y también a los mixtos. En los mixtos tenemos a los que bloquean tanto beta como alfa, y aquí tenemos al carvedilol. El carvedilol es un fármaco muy importante que es un bloqueador mixto alfa y beta. Y en la parte superior tenemos a los antagonistas de los canales de calcio. Aquí tenemos al verapamil y diltiazem, ¿sí? Y a las antihidropiridinas, las que básicamente se utilizan para el tratamiento de la hipertensión, como viene a ser limodipino, glodipino, nifedipino. Mientras que verapamil y diltiazem son los antiarrítmicos utilizados para alteraciones cardíacas también. Entonces, este es un bosquejo de los fármacos antihipertensivos, de la farmacoterapéutica enfocada para este tratamiento de esta enfermedad. Lo que se observa enfrente son los grupos farmacológicos antihipertensivos que son utilizados para esta enfermedad. Entonces, visto ello, tenemos que observar cómo van a actuar, cómo va a ser su... En primer lugar, cuando nosotros abordemos la farmacoterapéutica, tenemos que basarnos en 3 aspectos muy importantes. 1, la eficacia. 2, la seguridad. Y 3, la conveniencia. Cuando nosotros hablamos de eficacia, tenemos que hablar... La eficacia es un contexto de ensayo clínico. Pero ya cuando sale del ensayo clínico estamos hablando de efectividad. Pues en primer lugar, nosotros tenemos que tener en cuenta que la presión arterial está gobernada por parámetros importantes como es la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. Estos 2 parámetros nos van a dar el incremento de la presión arterial. Bien, vamos en primer lugar con los diuréticos. Los diuréticos, habíamos conversado principalmente los diuréticos tiacídicos, en este caso la hidroclorotiazida. ¿Dónde va a actuar? Específicamente en el túbulo contorneado distal. Nos dirigimos a nivel del riñón. El riñón tiene la parte fundamental y clave que es la nefrona. La nefrona está conformada por el glomérulo, ¿sí? Tiene el glomérulo, que es un conjunto de ovillos de capilares que van a permitir la filtración, ¿sí? De las sustancias. Y posterior a este ovillo, que es el glomérulo, viene la cápsula de Bowman, que también es un filtrador, para luego entrar a los conductos, ya sea el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, ascendente, el túbulo contorneado distal y el conducto colector. Los diuréticos tiacídicos tienden a actuar a nivel del túbulo contorneado distal. ¿Qué es lo que van a impedir? Van a inhibir la reabsorción de sodio. Inhibir la reabsorción de sodio. Aproximadamente entre un 7 a 8 o 10% de sodio se reabsorbe en el túbulo contorneado distal. Entonces, ¿qué hacen los diuréticos? Bloquear los canales de sodio-cloro básicamente a este nivel, y se evita la reabsorción de sodio, la reabsorción de cloro, y si no se reabsorbe sodio y cloro, no se reabsorbe agua, por lo tanto no se incrementa el volumen sanguíneo y por ende no se incrementa en última instancia el gasto cardíaco. Entonces, los diuréticos tiacídicos actúan a nivel del túbulo contorneado distal, inhibiendo el cotransportador sodio-cloro. Entonces, al inhibirlo, este cotransportador, lo que van a impedir básicamente es que pueda ingresar este
puede reabsorberse el sodio y por ende se pierde sodio, se pierde agua, se pierde cloro. Entonces, visto ello, ellos actúan a este nivel. El impedir la reabsorción o el evitar la reabsorción de un 7-10% del sodio los hace útil en la hipertensión arterial esencial. En una crisis hipertensiva no puede ser utilizado porque se necesita de un fármaco diurético de mayor potencia, y en ese caso hablamos de los diuréticos de ASA. En este caso, los diuréticos de ASA, como tenemos a la furosemida, ellos actúan a nivel de otro segmento de la nefrona, que viene a ser la asa de Henle en su rama ascendente. Entonces ellos van a inhibir ese cotransportador sodio, cloro, potasio, sodio, 2 cloro, potasio. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a impedir la reabsorción de sodio, que viene de un 25 a un 30%. Por lo tanto, al eliminarse este porcentaje de sodio, se va a reducir la bulimia sanguínea y por ende el gasto cardíaco. Entonces, por eso ellos no son utilizados en la hipertensión arterial esencial, sino en una crisis hipertensiva, pero principal indicación de los diuréticos de ASA es en edemas o retención de líquidos, ya sea en ascitis, en edema generalizado o en una insuficiencia cardíaca congestiva cuando hay acumulación de líquidos. Entonces, los diuréticos actúan impidiendo la reabsorción de sodio. En la parte derecha tenemos también, a nivel del conducto colector, va a actuar los inhibidores o los que van a ser los ahorradores de potasio. Ellos lo que van a hacer básicamente es impedir la reabsorción de sodio a ese nivel, que es de un 2 a un 3%. E impedir también que la aldosterona se pueda formar, se pueda liberar y unirse dentro de su receptor. No se olviden que la aldosterona es el que retiene sodio. Si yo evito la formación y la unión de la aldosterona en su receptor o la secreción de la aldosterona, voy a reducir la reabsorción de sodio. Entonces, estos son grupos farmacológicos muy importantes, los diuréticos, para conocer la eficacia. ¿Qué aspectos de seguridad debemos de tener en cuenta con ese grupo farmacológico? Las principales reacciones adversas son el desbalance hidroelectrolítico. Por lo tanto, hay una pérdida de sodio, hiponatremia, potasio, hipocalemia, cloro, hipoclorimia. No olvidar aspectos fundamentales, que también se altera la presencia de calcio y magnesio. Y esto es clave, porque por ejemplo, los diuréticos de ASA lo que hacen es eliminar calcio y magnesio, por eso hay hipocalcemia y hipomagnesemia, mientras que los tiacídicos al revés, no tienen injerencia sobre el calcio y el magnesio, hay hipercalcemia, pero no puede ser utilizado en los pacientes con reducción de calcio. Muy bien, ¿qué más se observa en los pacientes que consumen diuréticos? Se observa, por ejemplo, la irritabilidad, la fatiga, el cansancio, la debilidad, porque porque los electrolitos como sodio, potasio, cloro están bajo los niveles indicados y por lo tanto hay un desbalance hidroelectrolítico. Dentro de los principales fármacos diuréticos tiacídicos, no olvidemos, es la hidroclorotiazida. Sé que en este grupo también es la inapamida, clortalidona, pero la hidroclorotiazida es costo efectivo mejor, ¿no? Hoy por hoy. Entonces, básicamente este medicamento es de consumo a media mañana, se evita en las noches para que no se altere la calidad del sueño, la calidad de vida del paciente, para que no tienda a miccionar cada momento, cada rato de la madrugada. Entonces se toma específicamente por las mañanas ese medicamento que es la hidroclorotiazida, que puede estar la dosis de 6,25 a 12,5 o 25 miligramos, siempre tenida con las dosis más cortas o más bajas, hasta ir hacia una dosis tolerable y que sea indicada prescrita por el médico. Otros grupos importantes a utilizar vienen a ser los famosos YECAS, de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ya habíamos conversado qué grupos, quiénes se encuentran ahí. Ahora vamos a hablar respecto a su efectividad. En el aspecto de la farmacodinamia, si nosotros queremos enfocarlo, ellos van a actuar bloqueando una enzima, la enzima convertidora de angiotensina. Entonces ellos se va a impedir el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. No olvidar que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, porque ¿qué va a hacer la angiotensina 2? En primer lugar, va a actuar sobre los vasos sanguíneos, y en los vasos sanguíneos tenemos receptores, por supuesto, tenemos los receptores AT1. Entonces va a actuar bloqueando ese receptor, va a impedir
que ECA pase, se evita que angiotensina 1 pase a angiotensina 2, por lo tanto la angiotensina 2 no actúa sobre su receptor AT1, y si no actúa sobre su receptor AT1 no se activa la cascada de señalización de proteína GQ a la cual está acoplada el receptor AT1, por lo tanto no hay liberación de calcio, el calcio genera contractura, contracción, y por lo tanto no se incrementa la resistencia vascular periférica, se comienza a normalizar la presión arterial. Pero ese es por parte de los YECAs. Son medicamentos muy buenos, tienen muy buena performance y efectos pleiotrópicos. Debemos recordar que dentro de los efectos son cardioprotectores, son nefroprotectores, ya que ellos ayudan a reducir los niveles de formación de angiotensina 2, que a la larga estimula el estrés oxidativo en el organismo. Entonces esas vías oxidativas tienden generalmente a hipertrofiar, a dañar las células tanto endoteliales como en las renales. Por eso que en el paciente diabético con hipertensión, los antihipertensivos con perfil nefroprotector tenemos por ejemplo a los YECAs y también a los ARA, que vamos a conversar posteriormente. Entonces, dentro de las principales reacciones adversas que se pueden observar con esos grupos, vienen a ser principalmente la tos. La tos es una de las principales reacciones adversas comunes a este grupo, básicamente por acumulación de bradiquinina. Uno de los medicamentos de mayor predisposición a ello es el captopril por los grupos sulfidrilo. También se ha podido observar hipercalemia, acumulación de potasio en esos pacientes que consumen los YECAs. Asimismo, tener en consideración que aquí tenemos a los ARA. Los ARA2, que son los fármacos antagonistas de los receptores de angiotensina. De angiotensina 2, básicamente los que van a bloquear la angiotensina 1. No olvidar, si no hay angiotensina 2, no hay interacción con el receptor de AT1. El AT1 se ubica en los vasos sanguíneos. Si yo no lo activo, vuelvo a repetir, no se activa la cascada GQ, que es la contracción, y por ende el incremento de la resistencia vascular periférica. Estos medicamentos han podido observarse que también tienen buena performance y efectos pleiotrópicos de protección del músculo miocárdico. Entonces, aquí tenemos a los YECA y a los ARA2, básicamente fármacos que actúan a nivel del sistema renina-angiotensina, que es uno de los moduladores claves dentro de la hipertensión arterial. Bueno, se dice por literatura que los ARA2 son similares todos, el mejor costo efectivo es el losartán, ¿sí? Y son medicamentos que tienen menos predisposición a desarrollar la tos como que lo tienen los YECAs. Bueno, la hipercalemia tiende a generarla en menor medida que los YECAs. Luego tenemos, por ejemplo, los betabloqueantes. En los betabloqueantes tenemos a los cardioselectivos, todos aquellos que actúan a nivel principalmente de beta 1, los cardioselectivos. ¿Sí? Atenolol, por ejemplo, no solamente actúan bloqueando el beta 1. Si yo bloqueo beta 1, no se aumenta la frecuencia cardíaca, y si no se aumenta ello, no se aumenta el gasto cardíaco. Por lo tanto, ellos actúan a nivel cardíaco beta 1 principalmente. Pero también tenemos los betabloqueantes no cardioselectivos. Entonces, estos betabloqueantes no cardioselectivos no solamente van a actuar a nivel de beta 1, sino beta 2. Y de ahí viene una de sus reacciones adversas que pueden ser, por ejemplo, la broncoconstricción, porque van a bloquear beta 2. El beta 2 es un receptor que a nivel de la vía respiratoria tiene una función broncodilatadora, vía acción de la proteína GS que va a dilatar el árbol bronquial. Entonces, pero también debemos tener en consideración que hay los beta-bloqueantes mixtos, aquellos que bloquean beta 1, beta 2, pero al mismo tiempo también el alfa 1. El alfa 1 se ubica en vasos sanguíneos y él se encuentra acoplado al sistema de proteínas GQ, que van a generar contracción en los vasos sanguíneos. Y por ende podemos observar que los beta-bloqueantes mixtos van a actuar tanto en gasto cardíaco al bloquear el beta 1 y en resistencia vascular periférica al bloquear alfa 1. Por ende van a coberturar los dos parámetros fundamentales de la presión arterial. Decir aspectos importantes: el atenolol es un cardioselectivo muy bueno, pero a dosis mayores pierde esa selectividad. Las principales reacciones adversas, bueno, por incremento de dosis son broncoconstricción, incremento de los niveles glicémicos,
Aspectos importantes y relevantes de los beta-bloqueantes mixtos es que tienen un perfil antioxidante, y eso es muy importante porque no olvidemos que la hipertensión arterial es una enfermedad oxidativa también dentro de su proceso, o sea, de bastante generación del estrés oxidativo. Y asimismo tener en consideración tenemos otros tipos de fármacos como pueden ser básicamente los vasodilatadores directos, ¿no? Que se utilizan en crisis hipertensivas, presión arterial mayor a 160/100, vasodilatadores directos, tanto el minoxidil, ¿no? El nitroprusiato, que utilizan para estos procesos cuando estamos en una crisis, para que actúen directamente sobre el vaso sanguíneo para dilatar, actuar sobre la resistencia vascular periférica. También tenemos los bloqueadores de canales de calcio. Ellos lo que van a hacer es bloquear la entrada de calcio del extra al intra para que no se genere la contracción en un vaso sanguíneo y no se incremente la resistencia vascular periférica. Todo este enfoque era básicamente la farmacoterapéutica de los antihipertensivos, cada uno con sus ventajas y sus perfiles importantes a conocer. Las principales reacciones adversas, habíamos conversado ya, los diuréticos, ya sabemos, son de balance hidroelectrolítico, de los YECA principalmente la tos seca, ¿sí? Los antagonistas de calcio, la bradicardia, principalmente, y la hipotensión ortostática. Los betabloqueantes, habíamos visto, bueno, hay mareos, hay incremento de la glicemia, y eso básicamente, ¿no? Vamos a tratar la farmacoterapéutica actual de las enfermedades inmunitarias. Entonces dejamos las cardiovasculares y ya hemos conversado que el estrés crónico, patológico, nos lleva a reducción de los macrófagos, de los neutrófilos, de los linfocitos, entonces que vienen a ser nuestras células defensivas. Entonces si va a reducirse esa cantidad de células inmunológicas, nos va a conllevar consigo a la presencia de enfermedades, básicamente enfermedades oportunistas, y también exponernos a diferentes tipos de patologías. Entonces vamos a observar cómo el estrés va a reducir el número de células inmunológicas. Vamos a ver cuáles son las enfermedades que están relacionadas con el estrés. Por ejemplo, el asma bronquial. Hay pacientes cuando están expuestos a altos niveles de estrés y son asmáticos, desencadenan crisis bronquial, crisis de asma bronquial, crisis asmática, o desarrollan su asma en casa también. Entonces, no olvidar aspectos claves, porque aquí se van a liberar un conjunto de mediadores celulares que van a llevar consigo a la broncoconstricción, como es la activación del sistema nervioso autonómico parasimpático vía acetilcolina, el cual tiene en el árbol bronquial receptores M1, M3 que se acoplan al sistema de proteínas GQ. Este GQ lo que va a hacer es estimular la secreción de calcio, tanto extra como intra, para generar una contractura de este árbol bronquial. Vamos a conversar ciertos aspectos importantes en la terapéutica del asma. Básicamente, tener en consideración, vamos a observar el acrónimo BAC, que es el BAC. Son los betagonistas de acción corta, los BAC. Como usted observa aquí en el cursor, va a observar aquí los BAC, betagonistas de acción corta. Va a observar los VAL también los va a observar los VAL, que vienen a ser los betagonistas de acción larga, ¿sí? Los VAL, betagonistas de acción larga. Va a encontrar el CEI, corticoides inhalados, ¿sí? Eso es lo que va a encontrar, los CEI, los VAL y los VAC. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? En primer lugar, el abordaje farmacoterapéutico del asma va a estar relacionado con coberturar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, cubrir la broncoconstricción, y en segundo, la inflamación. Entonces, en todo proceso asmático hay que coberturar estos dos aspectos, la inflamación y la broncoconstricción, pero tener en consideración hay un aspecto claro y fundamental. Por ejemplo, dice en el escalón 1, cuando hay los síntomas son intermitentes u ocasionales, como viene a ser, por ejemplo, la broncoconstricción, los crepitantes, los estertores. Cuando pueden ser intermitentes, menor o igual a 2 veces por semana, se utilizan los VAC, que vienen a ser los beta-agonistas de acción corta. Aquí hacemos un hincapié que tenemos tanto salbutamol como fenoterol.
dos de los más utilizados, no son los únicos, tenemos terbutalina también, pero tenemos los demás mayor utilización a nivel mundial son salbutamol y fenoterol. Dentro de los dos de indicación es el salbutamol, no olvidar, son beta-agonistas, beta-2 agonistas de acción corta, son selectivos, actúan principalmente en el receptor beta-2 ubicado a nivel del árbol bronquial. Su función de ellos, ¿cuál va a ser? Es ser un agonista, quiere decir interactuar con el receptor beta-2 a nivel del árbol bronquial, activarlo, y este receptor beta-2 está acoplado a un sistema de proteínas GS. El sistema de proteínas GS lo que hace es básicamente lo contrario al GQ en cierta parte. Lo que hacen es que el calcio que se encuentra en el citosol puede ser recaptado nuevamente hacia el retículo sarcoplásmico, quiere decir guardado nuevamente en su almacén, y por ende ya no se genera la contracción del músculo liso bronquial y se genera la relajación o la broncodilatación más bien dicha. Entonces se debe utilizar los VAC a demanda, principalmente no olvidar salbutamol, si hubiera resistencia, fenoterol, pero hay que evitar el uso del salbutamol o de los VAC mayor o igual a 6 veces en el día. Estar más de 6 veces al día, eso nos puede conllevar a una característica fundamental que lleva por nombre: estamos haciendo un control incorrecto de ello. Asimismo, tener en consideración se debe valorar el uso de corticoides inhalados, pero a dosis bajas, ya vamos a observar de ello. En el escalón número 2, cuando el tratamiento controlador regular se debe iniciar aquí ya en el escalón 2, cuando no hay una buena performance con el escalón 1, pasamos al siguiente, y aquí tenemos los corticoides inhalatorios. Se utiliza ya en dosis de 200 a 400 microgramos al día, de acuerdo a la gravedad inicial. Dosis inicio en la mayoría de los pacientes de 200 microgramos al día. Entonces, uso del corticoide inhalatorio de 200 a 400 microgramos. En pacientes mayores de 12 años, la dosis inicial puede ser de 400 microgramos al día. Si no es posible el uso de un corticoide inhalatorio, entonces se puede utilizar el Montelukast, que básicamente es un inhibidor de los leucotrienos, ¿no? La acción de los leucotrienos, que a la larga son broncoconstrictores inflamatorios, y van a actuar sobre los leucotrienos que tienen un perfil inflamatorio. Muy bien. Entonces, y tener en consideración de que también en forma combinada se debe utilizar los VAC, los beta-2 agonistas de acción corta, los beta-2. Bien, el tercer escalón enmarca básicamente aumento de dosis o terapia añadida en menores de 12 años, doblar la dosis del corticoide inhalatorio. Si persiste el mal control, añadir un VAL. Recién en el escalón 3, cuando no hay un buen control, entonces se incrementa la dosis del corticoide inhalatorio al doble, que puede ir hasta 800, de 400 a 800 microgramos al día. Pero si sigue persistiendo este mal control, ya el VAC sale y entra el VAL, que es un beta-2 agonista de acción inhalada, de acción larga, de acción prolongada, ¿no? Entonces, en mayores de 12 años, añadir un VAL al 6, dice que es importantísimo. Se ha podido encontrar una mayor seguridad en niños mayores a los 12 años. Entonces, ¿cómo vamos observando el incremento de los corticoides inhalatorios? Y ahí en el tercer escalón, ¿cómo se cambia el VAC por el VAL? En el cuarto escalón, cuando hay un mal control con terapia añadida, en menores de 12 años aumentar la dosis de 800 microgramos al día más un VAL. Pero en los de mayores de 12 años, la dosis media de corticoide inhalatorio, ¿sí? La dosis media, más formoterol de mantenimiento y rescate. El formoterol, no olvidar, al igual que el salmeterol, son broncodilatadores beta-2 agonistas de acción prolongada o de acción larga, que se pueden utilizar a partir del tercer escalón y el cuarto escalón. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido observar aquí? Lo que observamos en la terapéutica del asma, cuando tiene igualmente un determinante que puede ser el estrés, y llega una broncoconstricción, el tratamiento de primera línea debería ser el beta-2 agonista de acción corta para actuar sobre los síntomas broncoconstrictivos. Pero si se sigue empeorando la sintomatología, entonces ahí es donde ya entra a tallar un corticoide inhalatorio.
pero a dosis bajas, un corticoide inhalatorio, que puede ser mometasona, furoato, puede ser el clobetasol, la imafloticasona, pueden ser esos tipos de corticoides inhalatorios para tratar esta patología, pero siempre partiendo de las dosis bajas, medias y altas que pueden ser requeridas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Que en el tratamiento del asma, en la terapéutica del asma, tenemos que generar una broncodilatación, y la broncodilatación es vía los BAC o vía los VAL, ya que ellos, como debo repetir, son agonistas de los receptores beta 2 y van a permitir una apertura del árbol bronquial. Muy bien. Mientras que hemos escuchado también del corticoide inhalatorio. Este tipo de corticoides lo que van a hacer es su acción es a nivel nuclear, y lo que van a hacer es reprimir la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Entonces no olvidemos, las citoquinas proinflamatorias lo que van a hacer es generar el incremento de mediadores de la inflamación, y estos mediadores de la inflamación lo que van a generar es la hiperreactividad bronquial, el engrosamiento del árbol bronquial, el cierre y obstrucción del árbol bronquial también, y generar la sintomatología, los signos principales de ronchas, abones a nivel corporal. Entonces, ¿cuál es el aspecto de seguridad que debemos de tener en consideración? En primer lugar, los broncodilatadores, los beta 2 agonistas, tienden a generar taquicardia y palpitaciones, pero es momentáneo, y debemos tener en consideración que la efectividad va a ser mayor que la seguridad, ¿no? Dentro de los corticoides inhalatorios debemos tener en cuenta que puede desarrollar una inflamación a las cuerdas vocales, asimismo también generar tipos de infecciones oportunistas como son las candidiasis y alteración del órgano de fonación. Bien, entonces eso fue el enfocar al asma. La psoriasis también es una enfermedad que también tiene uno de los determinantes, el estrés. Y para tratar esta enfermedad, que está siendo muy común, hay que tener en cuenta lo siguiente: los diferentes tipos de psoriasis que pueden presentarse. Para la psoriasis invertida se utilizan los corticoides de baja potencia, como el acetato de hidrocortisona, entre el 1 al 2.5% para evitar por medio de atrofia. Entonces, hidrocortisona, que viene a ser un glucocorticoides de acción, básicamente de inicio de acción y de duración corta. La psoriasis butata, que es una fluoroterapia asociada, después está asociada a unos corticoides de mediana potencia. Aquí ya tenemos a la fluocinolona al 0.01%. La psoriasis ungueal, aquí básicamente tenemos que tener en consideración los tratamientos sistémicos, digamos. Aquí ya tenemos el clobetasol, que es un corticoide potente. Ya para la psoriasis ungueal tiene que estar el clobetasol, que es un corticoide potente, al 8% en LACA. Para aquella que está en el cuero cabelludo, se utiliza los tratamientos de inducción, como son corticoides, en este caso la betametasona, que es un corticoide potente al 0.1%, que puede ser en solución o champú durante 4 semanas, o asociado con tanto corticoides con calcipotriol, gel o solución. Es muy útil como tratamiento de mantenimiento, 2 a 3 veces por semana. Esto nos permite controlar mayor la enfermedad. Usar previamente queratolíticos, como es el ácido salicílico, del 5 al 10%, para descostrar y permitir la acción del fármaco. Eso es importantísimo, porque aquí en la psoriasis podemos observar un conjunto de costras, pues hay que descostrarlas y permitirla para que pueda actuar la acción de los fármacos. Principalmente es el uso de los corticoides en este tipo de tratamiento. ¿Cuál es la importancia del corticoide? El corticoide tiene su acción nuclear. En el núcleo actúa generando la transactivación y la transpresión de ciertos mediadores celulares, de ciertas proteínas. Y su principal efecto básicamente va a ser inhibir la formación de citoquinas proinflamatorias, que a la larga van a generar este tipo de proceso oxidativo de la célula y de alteración a nivel de la piel. El vitíligo también se está volviendo común en nuestra sociedad, y también uno de los determinantes es el estrés.
El manejo de la terapéutica se pone en dos modalidades: médico-quirúrgica. El tratamiento médico básicamente puede ir enfocado a un corticoides de potencia baja, como es la hidrocortisona, al 1% en crema, y básicamente en formas poco extensas y en niños. ¿Sí? Básicamente cuando esté muy extendido, y en pediatría puede utilizarse la hidrocortisona. Pero el dipropionato de betametasona, que es un corticoide potente, más fuerte, es en áreas cuyas lesiones son refractarias o son resistentes a los tratamientos convencionales. Entonces, para esta enfermedad también se hace uso de los corticoides, que vienen a ser inmunosupresores generales, básicamente. Luego vamos a ver la farmacoterapéutica actual de las enfermedades digestivas.